fría mañana de abril, año 2004, dos chicos de Washington fueron los primeros en ver uno de los varamientos masivos de ballenas más grandes en la historia de los Estados Unidos. Antes de reportar el hallazgo, observaron a las ballenas durante un tiempo. Uno de los chicos tenía un teléfono con cámara. Comenzó a grabar el varamiento atentamente y se dio cuenta de algo que se veía muy extraño. Algo que definitivamente no se trataba de una ballena. El descubrimiento de los chicos fue descrito de muchas maneras en los informes oficiales, y la grabación de aquel día no se hizo pública hasta ahora. Había al menos 50 ballenas de diversas especies en el varamiento: cachalotes, ballenas francas, jorobadas y también una docena de delfines que habían varado en la playa de Moclips en el estado de Washington. El Departamento de Pesca de la NOAA, ubicado en Seattle, envió rápidamente un equipo a investigar la causa del varamiento masivo. El respetado biólogo marino Brian McCormick estaba a cargo de la investigación. En 1999, McCormick publicó un revelador estudio sobre la relación entre los varamientos masivos de ballenas y los experimentos militares con sonar. Los experimentos cesaron en el año 2000. El Dr. McCormick y su equipo sospechaban que la Marina había retomado el uso del sonar. Hoy, dos miembros del equipo han decidido revelar lo que la Marina descubrió, pero que decidió ocultar al público durante años. Recuerdo haber visto algo increíble. Jamás me había encontrado con un fenómeno de aquella magnitud. Mi nombre es Paul Robertson y en ese entonces trabajaba con el Dr. McCormick en la NOAA como asistente de investigación. Para cuando llegamos ahí, el viento era tan fuerte que todos se habían ido de la playa. También se aproximaba una tormenta. Solo estábamos nosotros y la Marina, que había cerrado una parte de la playa. Había gente con trajes protectores. No estábamos seguros si eran biólogos o personal médico, pero sin duda sí nos llamó la atención. Brian fue uno de los primeros científicos en descubrir la relación entre los varamientos y el uso del sonar. Mi nombre es Rebecca Davis. Era bióloga de campo en la NOAA, en la División de Mamíferos Marinos, antes de unirme al equipo del Dr. McCormick a principios de 1999. La sangre manaba por las orejas de las ballenas. Jamás habíamos visto algo así. Cada ballena sangraba por las orejas. Todo indicaba que habían sufrido algún tipo de traumatismo, pero no podíamos determinarlo hasta examinar los tejidos orgánicos. Guardamos todo lo más rápido posible. Yo quería salir de ahí. Era como estar en una tormenta de arena, pero Brian se negaba a irse. Quería obtener tantas muestras como pudiera, en un intento de averiguar qué era lo que buscaba la Marina. La Marina comenzó a retirarse y asumimos que era por la tormenta.
después que se fueron, bajamos a donde habían estado y... ninguna ballena fue abierta. No hicieron autopsias. Y nadie sabía qué hicieron ahí. El equipo de la NOAA encontró ballenas muertas a causa de heridas por asfixia en otros encallamientos, donde también estuvo la Marina. Se cree que la alta frecuencia del sonar de la Marina asustó a las ballenas y provocó su varamiento. Al carecer del agua que sostuviera su enorme peso, los órganos internos de las ballenas colapsaron, asfixiándolas poco a poco. El equipo de la NOAA esperaba hallar señales de colapso en los órganos internos de las ballenas. Pero descubrieron algo muy distinto. Al observar los órganos internos en las muestras de tejido, vimos que no solo habían colapsado, estaban destrozados. Pequeñas lesiones circulares se habían formado en el tejido. Era un patrón que se repetía en todas las muestras, una y otra vez. Nunca habíamos visto un varamiento donde cada ballena sufriera el mismo tipo de traumatismo. Teníamos evidencia de que eran heridas fatales por impacto y de que eran causadas por lo que creíamos era un nuevo sonar de la Marina, cuya frecuencia no solo asustaba a las ballenas, las mataba. Brian se dio cuenta de que no necesitábamos el tejido para probar nuestra teoría. Podíamos usar los hidrófonos que la NOAA instala en las boyas de profundidad para grabar el sonido de la fauna marina y actividad sísmica. Y tenían una de estas boyas en el lugar. Seguro nos daría la información que buscábamos. El sonar, la reacción de las ballenas, todo. Esperábamos encontrar sonidos de ballenas y los encontramos. Pero también había lo que hoy conocemos como el detonador de sonar. Hubo un momento de silencio. Fue la calma que precede a la tormenta. Luego todo cambió. Era un sonido bastante horrible. Tenía que ser la Marina. Solo ellos pudieron hacerlo. Brian estaba tan concentrado en identificar la explosión sónica que casi olvidaba lo demás. La grabación presentaba otro sonido, el de un animal. Y nos dimos cuenta de que se trataba de un bloop. La NOAA ya lo había detectado en 1997, pero esta vez la grabación era mucho más larga y con más análisis por hacer. Era el sonido animal más complejo que jamás había oído en mi vida, y no teníamos idea que pudo producirlo. El equipo de la NOAA detectó un alarmante aumento de varamientos masivos en ambas costas de Estados Unidos. El mismo fenómeno ocurría en todas partes del planeta. Rescuers are racing against the clock, trying to save nearly 200 pilot whales that beached themselves in southern Australia Monday. 这条长9.7米的抹香鲸体重超过5吨，年龄在2到3岁，雄性。 6 bottlenose dolphins also beached themselves, something scientists say is very uncommon. The
This is the fourth incident of its kind in recent months in the same part of southern Australia, and scientists really don't know why it's happening. Esto ocurría en todo el mundo, así que monitoreábamos muchos varamientos. Alertamos a los organismos marítimos acerca de la explosión sónica. Y comenzamos a saber de otras cosas. Informes de cuerpos que aparecían con las ballenas. Cuerpos de alguna otra criatura. Y las autoridades acudían a revisar la escena en cada uno de los incidentes. Pero en ese tiempo, solo nos preocupaba detener de una vez por todas los varamientos. Se informó que en algunos incidentes apareció algo más que solo cuerpos. La NOAA llevaba años investigando el misterio de peces descubiertos con lanzas clavadas. Y esos peces comenzaron a aparecer junto a las ballenas. Los archivos de la NOAA contienen una entrevista con un pescador alemán que conoció de cerca este extraño fenómeno. Mi nombre es Hans Bauer y crecí en el puerto pesquero de Sassnitz. He sido pescador toda mi vida. Y en la década de los 70 trabajé en un barco de Bremerhaven. Nos dedicábamos principalmente a la pesca de bacalao en el mar Báltico, donde ya conocía las historias de cosas extrañas que aparecían en los peces de la zona, pero jamás creí que las tendría frente a mí. A veces encontrábamos peces asesinados recientemente con lanzas clavadas directamente en sus cuerpos. Esto pasó varias veces, hasta que en un viaje decidí llevar mi cámara para tomar fotos de las ballenas y mostrárselas a mi hijo. Pero vi otra cosa, una criatura extraña atrapada en nuestras redes. Así que corrí a buscar mi cámara y le tomé una foto. Se las mostraré. Aquí está. Pienso que esa criatura creaba las lanzas y las usaba para pescar. Nosotros éramos los extraños para ella. Solicitamos información al Departamento de Defensa y tratamos de conseguir una orden judicial contra la Marina, pero no fue posible. Las autoridades afirmaron que solo estudiaban las anomalías y que ignoraban la causa. Seguimos estudiando estos eventos gracias a la única prueba contundente que teníamos, aquella grabación. Nosotros escuchamos la grabación detenidamente muchas veces e incluso hicimos comparaciones entre delfines y ballenas. Los delfines tienen una cantidad impresionante de sonidos y en el caso de las ballenas son tan complejos que parecen canciones. Sin embargo, este sonido era mucho más complejo y avanzado que todo lo demás. Esta nueva grabación tenía mucho más material que la original, y pensamos que resolver el misterio sí era posible, pero íbamos a necesitar ayuda. Yo soy el Dr. Rodney Webster. Trabajo en la Universidad del Sur de Florida. Me especializo en comunicación animal, más específicamente en la relación que existe entre ballenas y delfines. Lo que hago en mi trabajo es buscar sonidos que se relacionen. Ya saben, sonidos particulares que manifiesten un significado o estado de ánimo en el lenguaje de ballenas y delfines. Si bien sabemos mucho del patrón de comportamiento y del lenguaje de las ballenas, todavía nos falta mucho por descubrir de los delfines. Todavía no hemos sido capaces de identificar un patrón que sea la base de un lenguaje. Lo más interesante de la grabación de 2004
es que pude descubrir cientos de significados y los relacioné con los patrones ya conocidos. Nunca he visto algo así en los 30 años que llevo estudiando a los delfines y las ballenas. Pero eso no fue lo único que descubrió el Dr. Webster. Yo descubrí que los patrones existentes en el bloop presentaban cambios en algunas partes de la grabación. Analicé el espectrograma, buscando las frecuencias que son inaudibles para los humanos, y descubrí algo interesante. Esta es la velocidad original. Aquí saqué los sonidos de ballenas. Luego bajé la velocidad para que pudiera ser escuchada por un ser humano, a 1/3 de la velocidad original. Aquí está el resultado. Tenemos múltiples individuos. Literalmente son miles de significados diferentes, al menos la mitad de distintos individuos. Así que lo que ves aquí es un lenguaje. Ellos están hablando. En ese entonces, la grabación del bloop de 2004 no llevó a nuevas teorías acerca de su origen como en otras ocasiones. Pero hoy, el Dr. Robertson piensa que hay una relación entre el bloop y los orígenes de la humanidad. Es una teoría sobre nuestros orígenes como especie. Y siempre ha sido un tanto controversial, pero ahora pienso que hay algo ahí. El origen de aquel sonido puede ser muy lejano al norte del Pacífico. Puede estar escondido en otro tiempo y al otro lado del mundo. Bajaron de los árboles. Caminaron en 2 patas. Y la historia de la humanidad comenzó. ¿Pero qué lugar nos vio nacer? ¿Fue la sabana? ¿O tal vez el mar? Algunos científicos creen que nuestros ancestros dejaron el bosque para ir al mar, y que una vez ahí, en las aguas poco profundas, desarrollaron su capacidad de andar en 2 patas, y esperaban hallar comida en la orilla fácilmente. El bosque nos vio nacer. Pero el mar nos hizo evolucionar. Con el pasar del tiempo, nuestros ancestros se acercaron a las costas. Algunos piensan que fue ahí donde nuestra inteligencia comenzó a desarrollarse. Gracias a los nutrientes como el yodo y los ácidos grasos abundantes en los crustáceos y mariscos de la zona. Era una época de abundancia y de peligro a la vez. La costa no estaba exenta de actividad volcánica y pronto sería inundada por la fuerza del mar. Algunos de nuestros ancestros retrocedieron a tierra, otros se quedaron. La capacidad de andar en 2 patas y un cerebro avanzado que requiere nutrientes marinos.
Estas y otras características apoyan una teoría sobre la evolución humana, conocida como la teoría del simio acuático. Las muchas diferencias entre los humanos y otros animales terrestres habrían surgido en la época donde nuestros ancestros vivieron un tiempo en el mar. Podemos respirar a voluntad, como los mamíferos acuáticos, y podemos aguantar la respiración por más tiempo que cualquier otro animal terrestre. Un buzo entrenado puede permanecer 20 minutos bajo el agua, casi tanto como un delfín. Nuestro pasado acuático aún forma parte de nosotros. Los bebés aguantan la respiración instintivamente cuando están en el agua. Y al contrario de casi todos los animales terrestres, carecemos en gran parte de pelo, que es un estorbo en el agua. Además, nuestros cuerpos poseen grasa que actúa como aislante y mantiene el calor corporal en el agua, igual que otros mamíferos acuáticos. No es la primera vez que ocurre una transición de la tierra al mar. Estas orcas evolucionaron de una criatura similar a un lobo hace millones de años. Y en algunos casos, este cambio fue aún más reciente. Un grupo de osos pardos siguió un camino distinto al resto hace tan solo 150.000 años. Evolucionaron a lo que hoy conocemos como osos polares. Esta nueva especie adquirió la capacidad de aguantar la respiración bajo el agua durante minutos y desarrolló membranas en las patas delanteras para nadar mejor. Su increíble adaptación los convirtió en un mamífero acuático. Si nuestros ancestros vivieron en el mar, ¿es posible también que un grupo se alejara del resto? Y que, en vez de alejarse del mar, se adentrara en él. Analizamos cada varamiento posterior al incidente de Washington. Tratamos de establecer un patrón que indicara la responsabilidad de la Marina. Si lográbamos demostrar que una nueva especie estaba siendo afectada, la Marina terminaría por revelar sus experimentos y finalmente los suspendería. Teníamos mucha evidencia circunstancial, pero necesitábamos algo más y lo encontramos en el varamiento de Sudáfrica. Lo interesante de aquel varamiento fue que nuestros colegas de Sudáfrica también poseían una grabación. Estábamos al tanto del trabajo del Dr. McCormick y de la posible relación entre varamientos masivos y experimentos con sonar. Y también conocíamos los rumores acerca de los posibles efectos en una especie que aún es desconocida para la ciencia. Y por supuesto que sabíamos del bloop. Soy el Dr. Gavin Dittmar y soy director de investigación acústica en el Centro de Investigación de Biología Marina en la Universidad de Ciudad del Cabo. Teníamos una grabación submarina registrada a 1 kilómetro de profundidad frente a la costa de Ciudad del Cabo. Y era parte de un programa de investigación dedicado a monitorear la población de las ballenas en ciertas épocas del año. Fue por eso que contactamos al Dr. McCormick, porque creímos haber detectado lo mismo que él.
Después de escuchar aquella grabación, decidimos partir inmediatamente al lugar de los hechos. Llegamos unas 40 horas después del incidente. Y, nuevamente, no fuimos los primeros. Otros investigadores ya habían estado en la escena. El varamiento de Sudáfrica fue el más grande después del de Washington. Y otra vez se repetía la misma clase de traumatismo. La diferencia en Sudáfrica era la nueva grabación. Sabíamos que se trataba del bloop, asociado con la misteriosa criatura, y la explosión sónica de baja frecuencia era la misma. Pero entonces, lo diferente fue lo que pasó antes de la explosión. Aparecieron sonidos de la misteriosa criatura bloop, y eran obviamente similares a los de la grabación original. Esta vez, aparecieron sonidos de delfines. Algo no muy sorprendente, puesto que suelen quedar varados en estos incidentes. Pero aquí había comunicación. De ida y de vuelta entre los delfines y las criaturas bloop. Y eso nos hizo pensar, ¿será un delfín? ¿Una nueva especie tal vez? Y comenzamos a pensar que todo estaba más claro. De nuevo, le preguntamos a la Marina y al gobierno sudafricano si habían realizado ejercicios en conjunto con los Estados Unidos. Y de nuevo no conseguimos nada. Casi habíamos terminado en África. Confirmamos que el varamiento fue causado por una explosión sónica. Además, teníamos 2 grabaciones. Y creíamos tener evidencia que confirmaba nuestra teoría acerca de lo que ocurrió. Pero el Dr. Dittmar nos pidió que confirmáramos algo más. Un guardia costero nos llamó. Pensó que podría interesarnos. Encontró algo inusual en una de las redes. Creo que la criatura intentaba alimentarse de los cadáveres de las ballenas. Es un gran tiburón blanco. No es el tiburón, es lo que está dentro de él. Se veía muy mal y olía aún peor. Eran partes de lo que parecía ser un delfín o una foca, pero claramente no pertenecía a ninguna especie conocida. Y no era lo único que había. No sabíamos de qué se trataba. Pero sí pensamos de inmediato que estábamos frente al descubrimiento de una nueva especie. El tiburón presentaba heridas punzantes en su hocico y branquias. Al comienzo pensé que pudieron ser causadas cuando lo subieron al barco. Pero luego encontré un aguijón de mantarraya dentro de una herida. Pudo haber llegado ahí por una pelea. Ciertas especies de tiburones comen mantarrayas. Y luego recordé que no era el caso con el tiburón blanco. Y decidí conservar el aguijón. Pensé que se trataba de algo interesante y que luego podría publicar un estudio al respecto. Me llamó la atención, es todo. Un millón de años después de su ingreso al agua, los simios acuáticos se han expandido a lo largo de la costa de África. Su pelo es corto y denso, como el de las focas, y buscan comida en los arrecifes cercanos gracias a su capacidad de retener la respiración por varios minutos. Pero todavía van a tierra firme, a dormir y a buscar herramientas para sacar a los peces ocultos en los corales. Eso no les impide adaptarse bien a este nuevo mundo. Y a medida que se adentran en el mar, descubren cosas inesperadas.
como un aliado con quien combatir al enemigo común. La presencia de la Marina estadounidense en una serie de varamientos masivos a lo largo del mundo llevó a muchos científicos a pensar que habían reanudado las pruebas con sonar en profundidad. Los testimonios de gente que participó en el proyecto apoyan esta teoría. Estaba en el equipo que diseñó las primeras armas sónicas usadas por la Marina. Nuestra meta era crear un arma de largo alcance que fuera efectiva bajo el agua. La Marina creó un resonador acústico, un dispositivo capaz de generar enormes explosiones sónicas de baja frecuencia. Su objetivo era neutralizar submarinos desde una distancia segura, y la descripción del daño que provocaría en la tripulación enemiga encajaba por completo con lo que los investigadores de la NOAA descubrieron en los cuerpos de las ballenas varadas. Sus órganos internos vibrarían de forma tan violenta que sencillamente serían destruidos. Sin embargo, la Marina comenzó a tener problemas con los dispositivos. La Marina comenzó a enviar todos los dispositivos de vuelta. Poco después de la primera prueba en terreno. Algo estaba dañándolos y eso no tenía ningún sentido. Los resonadores están extendidos en grupos a lo largo de un cable que está a gran profundidad y sellados en cajas a prueba de agua que soportan la presión. Entonces, ¿cómo pudieron dañarse? Al recibir los dispositivos, vimos que las cajas protectoras tenían problemas. Algo las había sacado a la fuerza y ninguno de nosotros sabía qué pensar. La Marina nos pidió crear una protección para las cajas, una especie de escudo contra lo que acechaba en el fondo del océano y que de alguna forma estaba dañando los resonadores. Llevamos el cuerpo de regreso al laboratorio, pero no estaba en buenas condiciones. Diría que recuperamos un 30% y descubrir algo sería muy difícil. Comenzamos tomando muestras de ADN para intentar establecer la estructura genética de la criatura. La pregunta es, ¿de qué mamífero acuático se trata? ¿Será el delfín que oímos en la última grabación? Iniciamos nuestro análisis preliminar revisando el tórax, o lo que quedaba de él, y parecía ser flexible. Una característica de los animales que evolucionaron para la vida en el mar. Los dientes eran todo un misterio. Un mamífero acuático suele presentar homodoncia. Eso quiere decir que sus dientes tienen la misma forma y tamaño. Pero nuestro espécimen tenía caninos, incisivos y molares. Una dentadura omnívora. Ningún mamífero marino es omnívoro. De todas las partes que recuperamos, la aleta de la cola estaba en el mejor estado. Se parecía a la de un manatí. Si mal no recuerdo, alguna vez hubo una especie de manatí que vivía en la costa del Pacífico, pero fue cazada hasta su extinción. Y nos preguntamos si se trataba de una población oculta o un pariente desconocido de esta especie. Usamos los rayos X. Y había huesos en la aleta de la cola. No podía ser un manatí. Ninguna ballena tiene huesos en la cola. Entonces, ¿a qué nos estábamos enfrentando? Y luego estaba el cráneo. Faltaba más de la mitad. Y tenía un agujero en el hueso frontal, justo sobre los ojos. Pensé que sería un orificio respiratorio, pero no se parecía en nada al de los delfines. El cráneo estaba tan destrozado que no pudo ser reconstruido.
El equipo envió moldes de resina a un experto forense en un intento de recrear el aspecto de la criatura a partir de sus fragmentos. Y luego encontramos restos de huesos de pelvis. Las focas tienen esos mismos huesos, pero su fémur es corto. Incluso con las partes faltantes, el de nuestro espécimen era mucho más largo. Así que, después de todo nuestro análisis, no llegamos a ninguna conclusión sobre estos supuestos mamíferos marinos. No era una foca, tampoco era un manatí, y si bien se comunica con los delfines, no es uno de ellos, al menos no desde nuestra perspectiva. Han pasado millones de años y los simios acuáticos ya no se conforman con los arrecifes cercanos. Sus patas han cambiado. Ahora tienen aletas en las patas y la espalda. Al igual que las focas, evolucionaron y solo vuelven a tierra para parir y descansar. Pero no son los únicos. Aquello que comenzó como una alianza contra un enemigo común es ahora un fuerte lazo de profunda amistad. Son criaturas que abandonaron el bosque para ir al mar. Una transición que terminaría con el tiempo. Ellos dejarían la tierra firme para siempre. Ahora pertenecerían al océano, igual que los delfines con quienes entablaron amistad. Ryan y yo intentamos darle sentido a las demás partes. Y encontramos un hueso, tal vez una costilla, que probablemente salió de una ballena y no era parte de esa criatura. Tenía ciertas marcas, la punta estaba esculpida y no sabíamos qué pensar al respecto. Claramente alguien había manipulado aquel hueso y lo hicimos a un lado para estudiarlo posteriormente. Comencé a trabajar con las falanges. Estos huesos forman parte de las aletas de un delfín o de una foca. Los delfines las tienen en sus aletas pectorales, mientras que en el caso de las focas están en las aletas delanteras y posteriores. Intenté ver si los huesos de esta criatura encajaban con la estructura ósea de esos mamíferos, pero no tuve éxito. Comenzamos nuestro análisis de tejidos con la grasa corporal. Y después de algunas pruebas, analizando el contenido, descubrimos la presencia de un inusual ácido graso que podía mantenerse líquido y conservar sus propiedades aislantes en aguas muy heladas. Jamás habíamos visto algo así antes. El equipo descubrió la mioglobina, una hemoproteína que guarda oxígeno en los músculos, y una red de vasos sanguíneos que mantienen funcionando los órganos vitales. Ambas adaptaciones presentes en los mamíferos acuáticos. Descubrimos algo más. Esta criatura fue afectada por el sonar de la marina y su tejido estaba destruido, igual que el de las ballenas, y de algo estaba seguro: había sufrido los mismos daños. El equipo de la NOAA estaba seguro de que las pruebas de la Marina ya no afectaban solo a las ballenas, sino también a una nueva especie. La fisiología de la criatura aportó datos sobre su comportamiento. Descubrieron un vaso que, si bien fue dañado en el ataque del tiburón, es otra característica de los mamíferos acuáticos avanzados. La presencia de un vaso es común en los mamíferos acuáticos, quienes lo usan como reserva de oxígeno y sangre para poder sumergirse a gran profundidad.
Es como si tuvieran un tanque de buceo incorporado en su organismo. Ahora son mamíferos acuáticos que perdieron su pelo, igual que los delfines, y cambiaron el color de sus pigmentos. Los adaptaron a su nuevo mundo. Su cuerpo está hecho para soportar la elevada presión del océano. Su caja torácica flexible protege los pulmones y el pecho al sumergirse. Conservaron la cresta craneal, un legado de sus ancestros primitivos que los ayuda a desplazarse dentro del agua. Pueden sumergirse durante casi 1 hora sin salir a respirar. Están al mismo nivel de los mamíferos acuáticos que descienden cientos de metros para cazar en lo más profundo del océano. Cada nuevo descubrimiento traía consigo montones de preguntas acerca de lo que encontramos, acerca de su significado. Y el Dr. McCormick decidió invitar a alguien más. El equipo sudafricano se demoraba tanto en obtener el permiso para sacar el material del país que Brian decidió hacerlo venir. Era un colega del Instituto Smithsoniano cuyo trabajo ya conocía. Yo me especializo en biomecánica, el estudio del movimiento en los animales. Mi nombre es Stephen Pearsall. El Dr. McCormick me pidió que analizara los restos de aquella criatura y supe de inmediato que sería todo un misterio. Pero al llegar pensé, esto claramente es un mamífero acuático. Ustedes trabajan en eso. La cola se veía como la de cualquier animal marino. Pero cuando escaneamos los restos, me di cuenta de que jamás habíamos visto una cola como esa. Observando la estructura de la cadera, el Dr. Pearsall reconoce algo extrañamente familiar. Y eso fue impresionante, porque si ves las caderas de un ser humano, tienen un hueso conocido como cresta ilíaca, diseñado para sostener el peso. Los órganos internos existen gracias a él. La parte confusa fue que la criatura parecía tener un hueso similar en su cadera, y eso no tenía sentido. Hasta que me di cuenta de que usábamos el ángulo equivocado. Mirábamos las imágenes de esta forma cuando solo teníamos que verlas de esta otra. Entonces, fue cuando descubrimos que este ser poseía las mismas caderas de un animal erguido. Esta criatura caminó en 2 pies alguna vez. Y solo hay un animal que puede caminar erguido sobre 2 pies. Después de intentar muchas formas basadas en lo que conocía, por fin me di cuenta de que había una que no había intentado. No eran unas aletas. Eran manos.
Becky descubrió que esta criatura tenía manos. El descubrir que esta criatura caminó en tierra firme sobre 2 pies como nosotros, porque era uno de los nuestros, cambió todo. La forma en que veíamos a la criatura e incluso cómo interpretamos el mundo. Aquel hueso había sido trabajado. El hueso había sido esculpido a mano. Tenía un agujero en la punta hecho para sostener algún objeto, y descubrimos que estaba envuelto en un material fibroso vegetal para mantenerlo firme. Y luego recordé que mientras examinaba las heridas en el tiburón, encontré algo cuyo significado ignoraba en ese momento. El aguijón de mantarraya encaja perfectamente en la punta del hueso. Era una especie de arma. Era una herramienta. Todas las historias de peces con lanzas clavadas, todas las historias de los marineros encontrando lanzas, ahora tenían mucho sentido. No solo estamos ante algo que se parece a los humanos, sino que también es algo que crea herramientas. Ha aprendido a usar partes de otro animal para matar peces. Si es la misma criatura de las grabaciones, también puede comunicarse. Ya no se trata a qué animal nos enfrentamos. Las preguntas ahora son mucho más complejas. Si esta criatura proviene de los humanos, ¿qué tan humana es? Y si viaja en grupos, ¿posee habilidades sociales? ¿Siente emociones? ¿Empatía? ¿Cuán humana es esta criatura? Con la tierra firme, cubierta de hielo, las criaturas ya no podían regresar allí, ni siquiera para parir. Se había tornado un lugar frío e inhóspito. Un explorador solitario se aleja de su manada mientras cruzan el océano. Buscan algo de alimento en la inmensidad del océano. Las ballenas han llegado. Y también el tiburón, que las acecha. El megalodón era un tiburón tan grande como una ballena. Un tiburón que se alimentaba de ballenas. Hace 1,5 millones de años, estas criaturas se enfrentaron al monstruo más gigantesco del océano. Un monstruo que las vio viajar en manadas. La manada sigue su marcha. Hay criaturas jóvenes, vulnerables y lentas. Alguien debe advertirles. Ellas no ven al tiburón, pero él sí las ve. El gran monstruo atacará a la manada desde lo profundo del océano.
pero van a distraerlo. Lo alejan de los más lentos y vulnerables. El objetivo del tiburón ha cambiado. Esta criatura fue uno de los descubrimientos científicos y antropológicos más importantes en la historia de la humanidad, a tal punto que la redefinió por completo. Un ser inteligente, con manos capaces de crear herramientas, que evolucionó de un primate y caminaba erguido sobre la tierra igual que nosotros. Muy parecido a nosotros, pero la pregunta era, ¿qué tanto nos parecemos? Pero los científicos estaban a punto de responder una pregunta mucho más simple. ¿Cuál era su apariencia? Recuerdo que mientras me dirigía a ver el molde completo del cráneo, me puse a pensar en la belleza de su perfección. Nos encontrábamos en la tierra donde fueron descubiertos nuestros ancestros más antiguos. Y ahora íbamos a encontrar uno nuevo, uno que aún estaba allá afuera. Soy la doctora Lian Visser y soy antropóloga forense en el Departamento de Evolución Humana de la Universidad Witwatersrand en Sudáfrica. Suelo trabajar con fósiles humanos, si bien a veces participo en investigaciones criminales de casos modernos, y reconstruyo la apariencia de un individuo basada en fragmentos del cráneo y otros huesos. Me pidieron ayudar en esta reconstrucción porque el equipo que hizo el descubrimiento quería identificar lo que creían era una nueva especie de homínido, es decir, humanos y nuestros parientes más cercanos. Pero la mayor sorpresa estaba por venir. No se trataba de un fósil, sino de un descubrimiento contemporáneo. Y poseía características inusuales, como que las órbitas del cráneo eran más grandes que las de cualquier fósil o humano contemporáneo jamás reconstruido. Los ojos eran muy grandes, y eso es algo que suele estar presente en animales nocturnos y también en animales acuáticos. Esto es muy interesante. Lo siguiente que me llamó la atención fue la cresta craneal, presente en algunos de nuestros parientes, como los monos, pero no en el humano moderno. Los simios lo tienen y también se ha encontrado en algunos de nuestros primeros ancestros. Al escanear el cráneo reconstruido, la doctora Visser vio el interior de la cavidad cerebral y dedujo el tamaño y la forma de las partes del cerebro a partir de ahí. Descubrió que las partes usadas por los humanos para interpretar sonidos tenían un gran tamaño. Esto indicaba lo importante que era el sonido para la criatura. Pero no fue la única pista que encontró el equipo. El orificio en el fragmento craneal estaba conectado a una extensa serie de cavidades nasales dentro del cráneo. La forma y las características del cráneo revelaron lo complejas que eran las capacidades acústicas de la criatura. La forma cóncava del cráneo indicaba que tenía el órgano del melón. Este órgano es una masa de tejido graso que le permite a los delfines y ballenas comunicarse por los ecos. Esta criatura podía identificar y emitir una increíble variedad de sonidos. No era un espiráculo.
ni servía para respirar. Lo usaba para canalizar el sonido. La reconstrucción del cráneo probó que la criatura podía guiarse por los ecos. Ahora estábamos seguros de que esta criatura era capaz de hacerlo, y era la fuente de sonido de las grabaciones. Identificamos lo que antes era un misterio. Localización por ecos, el sonar de la naturaleza. La emisión de sonidos de alta frecuencia que rebotan con los objetos y le dan al animal un mapa con el cual orientarse. El sonido le sirve para encontrar comida y comunicarse en la azul inmensidad del océano, llamando a otros como él y relacionarse entre sí. Sin dudas, habíamos encontrado al animal que producía el bloop. Era el mismo animal que estaba en la grabación Bloop de 1997 y el mismo animal que estaba en la grabación de Washington State de 2004 y el mismo animal de la grabación en Sudáfrica, el que se comunicaba con los delfines. Las criaturas y los delfines se comunicaban entre sí para la cacería de sardinas. Un cardumen emigrando atraerá a casi todos los depredadores del océano desde muy lejos. Pero solo hay dos que trabajan en equipo. Tácticas y herramientas para lograr su objetivo. Encierran al cardumen y se turnan en su ataque. Las sardinas están rodeadas. Cada miembro de la manada se encarga de reunir a los peces antes de volver con los delfines. Allí, todos compartirán el festín. Siempre nos hemos preguntado si somos una especie única. Y ahora estábamos ante otra inteligencia. Una criatura como nosotros. No, nosotros descubrimos una criatura mítica. Estaba ahí ante nuestros ojos. Todos llevábamos días, incluso semanas, queriendo decirlo. Pero un científico no debería creer en mitos. Y ahí estábamos, mirando una sirena. Me pregunté cómo esta criatura pudo ocultarse tanto tiempo. Recordé que la superficie de la Luna ha sido más explorada que el fondo del océano. Incluso hasta el día de hoy, todavía se descubren animales muy grandes. Solo en la última década se han descubierto 2 especies nuevas de ballenas. Son animales de 9 a 12 metros que nunca antes habían sido vistos ni grabados. Animales gigantes encontrados por primera vez hace solo 10 años. Así que sí, es posible. Todavía es posible mantenerse oculta. Pero en este caso, a este animal ya lo habíamos grabado antes. No tenemos registros, no tenemos ningún registro científico de ellas. Pero existen otros registros que conocemos desde siempre.
Los marinos de todo el mundo contaban historias al respecto. Los griegos, los vikingos y los chinos las describieron en sus épocas de exploración marítima. Ninguna cultura supo de la existencia de las otras, y sin embargo todas describieron la misma criatura legendaria. Los avistamientos disminuyeron para resurgir con el Nuevo Mundo. Viajeros como Cristóbal Colón y Henry Hudson dejaron registros de estos míticos animales. Incluso en el siglo XIX, los capitanes de barcos balleneros decían haberlos avistado junto a las ballenas. Incluso hoy en día, existen registros en forma de grabaciones apresuradas que muestran extrañas criaturas en medio del océano. Los avistamientos más recientes pertenecen a pescadores. El registro más antiguo está en un desierto donde alguna vez existió el mar. Estas cavernas de arenisca estaban cerca de la bahía hace unos 30.000 años. Y si bien el agua se fue, los recuerdos de quienes vivieron ahí continúan en las pinturas antiguas que cubren estos lugares. Los arqueólogos creen que puede tratarse de las imágenes míticas más antiguas hechas por el hombre. ¿Será acaso que los pescadores se imaginaban a ellos mismos, dotados de colas, cazando peces con redes y lanzas? ¿O se trata de algo más? Nuestros antepasados luchaban por los terrenos de caza y pesca en contra de otras tribus, o cualquier otra amenaza a su fuente de alimento. ¿Son estas pinturas un registro de eso? ¿O registraron el conflicto entre la humanidad y criaturas hoy consideradas míticas? ¿Animales extintos? ¿O simplemente ocultos? Los marinos suelen hablar de estas criaturas. Afirman verlas con frecuencia durante las mareas de primavera, en las cuales salen a la superficie. Nuestra misión en Sudáfrica terminó y preparábamos el regreso a Norteamérica. Tuvimos problemas para obtener permisos que nos permitieran sacar el material del país. No sabíamos lo que vendría después. Es difícil recordar todo lo que pasó, recordar lo emocionados que estábamos. Pero la razón por la que hago esto es porque creo que ayudará. Rebecca y yo creemos que Brian carece de optimismo. Y él no tiene fe. Cree que las cosas no van a cambiar.
Y no lo culpo, sobre todo después de lo que pasó. ¿Qué ocurre aquí? ¿De dónde sacaron esto? Intenté detener a Brian. Y después de eso, intenté llamarlo. Por semanas, pero estaba devastado. Igual que todos nosotros. La policía confiscó todo. Los archivos. Las pruebas de laboratorio. El cráneo reconstruido. Y por supuesto también el cuerpo. Yo, de verdad, jamás había visto algo así en mis 20 años de trabajo. Fue algo sin precedentes. Y claramente no se trató de una redada habitual. Fue todo un operativo policial. Vinieron temprano en la mañana, cuando sabían que no habría gente alrededor, y traían toda la documentación adecuada. Confiscación de un descubrimiento de importancia nacional. Jamás había oído algo así. Sabemos quién fue. Sabemos quién estuvo detrás de todo esto. Probamos que hacían experimentos con sonar y se verían obligados a suspenderlos y a reconocer que ellos estaban utilizando un arma con sonar. Lo único que nos quedaba, lo único que no pudieron quitarnos, fueron las grabaciones. Eran todo lo que nos quedaba. Pero serían la clave del misterio. Las grandes ballenas emigran hacia mares más cálidos para parir. Un ritual ancestral. Es un viaje de miles de kilómetros. Un viaje que no hacen solas. Una laguna costera poco profunda en el hemisferio sur, donde las criaturas encuentran aguas cálidas y protección. La gran esperanza de una especie afectada. Cuando regresamos a Estados Unidos, quedamos en shock. Nuestras visas habían sido revocadas y no podríamos regresar a Sudáfrica. Así que formalizamos nuestra protesta ante el gobierno norteamericano y también lo hicimos ante el gobierno sudafricano. El gobierno sudafricano finalmente nos regresó las muestras de ADN que habían sido confiscadas del laboratorio donde eran procesadas. Las compartieron con nosotros. Debido a la similitud entre las muestras y el ADN humano,
El laboratorio que realizó las pruebas afirmó que las muestras se habían contaminado con ADN humano y rechazaron los resultados. Esto parecía sacado de El Gran Hermano, la novela de Orwell. Estaban cambiando la historia. Básicamente, sacando a esta criatura de la existencia. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Están protegiendo las pruebas? ¿Quieren las criaturas solo para ellos? ¿Están experimentando con las criaturas? No lo sabemos. No lo sabemos. El tiempo era todo lo que nos quedaba ahora, así que seguimos estudiando los varamientos, en donde en algunos casos se aislaron áreas enteras, al parecer con ayuda de oficiales norteamericanos vestidos de civil. Seguíamos pensando en el varamiento de Washington. En ese entonces, creíamos que un equipo médico analizaba los efectos en las ballenas. Pero ahora teníamos una teoría algo distinta. Buscamos a los chicos que informaron del varamiento y descubrimos que la Marina ya se había contactado con ellos. Incluso, ellos fueron a sus casas y les dijeron que lo que habían encontrado era en realidad una foca en descomposición y que por eso se veía extraña. Pero el chico hizo un dibujo de lo que vio. Ahora, nadie parte de los científicos involucrados o los funcionarios de gobierno que confiscaron nuestro material podían saber el aspecto del cráneo reconstruido. Pero este chico hizo un dibujo de lo que él vio. Y era muy similar. Él vio lo mismo que nosotros. Pero eso no era todo lo que tenían. Su madre accedió a mostrarnos algo más. Nadie lo había visto. Y la Marina no pensó en revisar la cámara del teléfono del chico. No es primera vez que ocurre algo así, pero en ese tiempo esas cámaras no eran muy comunes. De seguro la Marina ni pensó que había una. Las sirenas acompañan a las ballenas como una más de la manada. Será su primer viaje en busca de alimento. Las ballenas les ofrecen protección contra las orcas y los tiburones. Además, las sirenas jóvenes pueden viajar sobre ellas y conservar energía mientras recorren la costa del Pacífico. Su destino, un lugar del Océano Pacífico, donde según las grabaciones de la NOAA, se reunía una flota naval. Los reportes de los varamientos que estaban ocurriendo en todo el mundo tenían una explicación lógica y nosotros sabíamos lo que era. La grabación del bloop y un video casero no eran suficientes. Necesitábamos algo más concreto. A las criaturas mismas. Brian hizo que llamáramos a cada lugar donde hubo un varamiento.
Su intención era aislar a aquellos con informes de cuerpos extraños, participación de la Marina o ambas cosas. Y luego debíamos averiguar las fechas, cuándo pasó cada una. Quería saber en qué momento del año pasaba todo esto. Sabíamos que aparecían con las ballenas. Y descubrimos que eso sucedía en las rutas migratorias. No solo cooperaban con las ballenas, viajaban junto a ellas, migraban junto a ellas. Ahora sabríamos dónde encontrarlas viendo la ubicación de las ballenas en cualquier época del año. Trataríamos de hacer contacto. Descubrimos que las criaturas usaban las mismas rutas migratorias que las ballenas. Y analizamos nuestros datos al respecto, pensando que sabríamos dónde encontrarlas. Solo debíamos buscar una manada migrante. Ahora teníamos el medio para contactarlas. Usaríamos la grabación de Sudáfrica. El plan consistía en emitir la grabación bajo el agua. Sabíamos que se trataba de una especie de llamado y esperábamos obtener alguna respuesta. Supimos que estábamos en lo correcto al ver a las ballenas. Y comenzamos a emitir la grabación y esperamos a ver si alguien o algo respondía. Había algo allá afuera. Ryan estaba seguro de haberlo visto. Y yo también lo vi. Estoy seguro de ello. Estaban observando nuestras actividades. Definitivamente era el Gran Hermano. Y no pudimos conservar nada de lo que grabamos ese día. La historia seguiría sin conocerse. Brian fue el primero en dejar la agencia. Paul y yo hicimos lo mismo poco después.
Brian se obsesionó por completo. Iría tras ese llamado hasta el fin de la Tierra. Y sé que aún lo hace, y tal vez encuentre algo. Después de ese día, no estoy seguro de poder ayudar. Y ni siquiera sé si debería intentarlo. Comencé a ver a las criaturas como seres iguales y no como curiosidades científicas. No hemos coexistido con otra especie humana desde los neandertales. Los desplazamos. Y según algunos científicos, incluso los cazamos hasta eliminar su existencia. Es lo mismo que describen nuestros mitos. La historia nos enseña que repetiremos la misma tragedia que hicimos en la Tierra, en el mar. No somos buenos para coexistir. En ocasiones, hay responsabilidades que están por encima de la ciencia. Yo solo ahora deseo que la Marina detenga sus pruebas con sonar. Que se hagan investigaciones sobre sus actividades para que la justicia y la ley les impidan continuarlas. Así las ballenas estarán protegidas. Y las sirenas también. Las sirenas aún existen solo porque se han ocultado. Y espero que sigan así, que sigan ocultas. Ya no deseo buscar a quien no quiere ser encontrado. Solo me pidieron analizar la pelvis y las piernas de la criatura. Jamás vi el resto. Solo puedo decirles que no se trataba de una malformación, ni nada parecido. Ignoro qué podría ser. No lo sé. Solo sé de dónde provino. Y de eso no tengo la menor duda. No dudo de su origen. Los huesos pertenecían a un homínido. Y esta criatura y nosotros compartimos ancestros comunes. Tenemos los mismos ancestros. Lo que yo vi en el puerto ese día... Nunca había visto algo como eso en mi vida. He dedicado todo mi tiempo al mar y al estudio de la vida marina. Pero jamás vi una criatura como aquella. Se trataba de algo nuevo para la ciencia. No he podido sacar esas grabaciones de mi mente. La primera fue en Washington y la segunda en Sudáfrica. Intento darles un sentido y no puedo. Y ignoro lo que son y tampoco sé lo que dicen. Jamás había oído algo así. Solo conozco a una criatura con tal complejidad lingüística. Y es el humano. No, nosotros. Como dije antes, hacer una reconstrucción es como armar un rompecabezas. Las piezas deben encajar si quieres que todo tenga sentido biológico. Y basta con que una pieza no encaje para que todo el trabajo resulte inútil. Pienso que recibí moldes hechos de un auténtico descubrimiento. Son moldes genuinos. Creo que este es un animal que existe. Llámenlo como quieran. Olviden lo que dijimos. Olviden las grabaciones, las declaraciones juradas de otros científicos y nuestras creencias culturales acerca de las sirenas. Hay otra cultura que las recuerda. Observen la naturaleza que nunca miente. Hay ciertos lugares del planeta donde los delfines cazan junto a los pescadores, los ayudan a capturar peces, ayudan a los humanos a capturar peces. Esto ocurre en Brasil, en la costa oeste de África y en el sureste de Asia.
Los pescadores se adentran en el océano. Están llamándolos. Llaman a los delfines. Delfines salvajes del mar. Y los delfines responden rápidamente trayendo cardúmenes a la orilla. Luego, los pescadores encierran a los delfines y a los cardúmenes de peces en sus redes. Los delfines no entran en pánico y conservan la calma. Saben que pronto serán liberados. Sueltan a los delfines antes de llevar las redes con pescados a la orilla. Y luego, los delfines esperan hasta que los pescadores les den la cuota de pescado que les corresponde. Los pescadores les arrojan pescado a los delfines, esencialmente repartiendo el botín. Delfines y humanos compartiendo el pescado que atraparon juntos. Cooperación entre dos animales de dos medioambientes diferentes. No existe nada parecido en la Tierra, y nadie sabe cómo se originó esta relación. Es uno de los más grandes misterios del océano. ¿Cómo esta relación entre delfines y humanos se desarrolló? ¿Cómo pudieron los humanos enseñar a los delfines a hacer esto? No lo hicimos. Nosotros no les enseñamos a los delfines a hacer esto. Ellos nos enseñaron a nosotros, y creo que ellos lo aprendieron de alguien más. Nosotros no somos la única cultura que recuerde a las sirenas.